Muy buenos días, mis amados hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga donde quiera que te encuentres, hermano. Bueno, Romanos capítulo 12, hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 9. Y pues bueno, entramos en como les había dicho, entramos en una nueva etapa de la carta. Entramos a una etapa del capítulo 12 al capítulo 16. Si recordemos, el capítulo 1 y 8 nos habla acerca del Evangelio. Después hizo Pablo una especie de paréntesis en la carta para hablar específicamente de los judíos en el capítulo 9, 10 y 11. Y bueno, este capítulo 12 comienza con esta leyenda en la parte superior ahí en tu Biblia que dice los deberes cristianos, con los cuales, pues bueno, Pablo realmente no escribió esto. Realmente los títulos de cada uno de los capítulos que puedes ver ahí, pues bueno, no fueron escritos por el autor, en este caso por Pablo, sino cuando se traduce la Biblia, empiezan a poner los versículos, empiezan a dividir las cartas obviamente por capítulos, por versículos, y para poder identificar le ponen nombres, ¿no? Y se decidió en algún momento ponerle esta parte de los deberes cristianos. No me gusta mucho la idea porque realmente no es algo que un cristiano debe ser. Es algo, este título puede a veces confundir porque dice, es que como cristiano yo debo de hacer esto, y no es que debas, sino es que es una respuesta evidente, es una respuesta genuina para aquellas personas, aquellos cristianos que realmente han recibido al Señor, ¿no? Entonces, omitamos esa parte de los deberes cristianos porque no es un deber. Para ser cristiano no hay deberes. Recordemos que la fe es gratuita, la fe solo salva, ¿no? De hecho, recordando esta frase que es de Martín Lutero decía, la fe solo salva, pero la fe que salva nunca está sola. Esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la fe solita nos salva, pero nunca se queda sola la fe, sino siempre viene acompañada de una vida transformada, hermano. Siempre viene la fe transformada de una vida, con una vida transformada, con una vida diferente. ¿Por qué? Porque ahora un cristiano que ya conoció todo el Evangelio y que pudo recibir al Señor en su corazón, ahora ya puede adorar con un entendimiento, mi hermano. Así que vamos a comenzar con este estudio de estos versículos. Y comenzamos con el versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La respuesta más evidente, mi hermano, a tener, después de haber tenido una experiencia con el Evangelio que pudimos ver en el capítulo 1 al capítulo 8, es adoración, brother. La respuesta evidente de una persona que ha tenido una experiencia con el Evangelio, que es Cristo sacrificándose por nosotros, la respuesta más evidente es una vida de adoración, ¿sí? Y aquí Pablo dice que es con un culto racional. La palabra culto es de donde viene la palabra liturgia, así que de ahí salió el servicio, de ahí sale la parte de la adoración. Hermano, Pablo está rogándonos literalmente para que adoremos inteligentemente, sí, que podamos adorar con un entendimiento. Por eso el tema del día de hoy es una adoración inteligente, así le hemos titulado estos versículos, una adoración inteligente. Mi hermano, Pablo está presentando básicamente con esto el lenguaje de los sacrificios que los judíos entendían. Sí, en el Antiguo Testamento podemos ver muchas verdades de la manera en la cual Dios pide los sacrificios al pueblo judío, y podemos ver muchas cosas aquí representadas en verdades espirituales que tú y yo tenemos que entender. Por ejemplo, la intención de los sacrificios en el Antiguo Testamento era llevar un corderito sin defecto, mi hermano, sin mancha, ¿no? Tú tenías que cuidar por un año completito a este animalito. Nacía y tú tenías que estarlo cuidando, tú tenías que estarlo alimentándolo bien. No sé si ha pasado, pero cuando tú empiezas a cuidar un animalito, te encariñas tanto con él cuando lo vas teniendo desde pequeño. Y pues bueno, aparte de tener que cuidarlo durante todo este año, las personas se cuidaban este tipo de animalitos que eran perfectos, mi hermano. Aparte de tenerles que dar de cuidarlos y de alimentarlos, empezaban a encariñarse con él.
con la intención precisamente de que en todo un año ellos pudiesen presentarlo delante del Señor. La intención, mi hermano, de Dios en el sacrificio, cuando Dios pedía el sacrificio, era precisamente esto, que pudiésemos realmente despojarnos de algo que nos doliera. Y esto se empezó a desvirtuar, mi hermano, completamente, porque ya la gente empezaba a dar lo que quisiera, lo que quería, ¿no? Y no nos vamos tan lejos, desde Caín y Abel podemos ver esta gran diferencia. Por ejemplo, no sé si recuerdas, Abel llevó una ofrenda bastante buena de lo mejor, de lo más gordo de los animalitos, y Caín simplemente dice, y llevó una ofrenda, ¿no? Desde ahí el Señor nos da una indicación de que lo que realmente le agrada no es la cantidad, sino que lo des de corazón, que des lo mejor de ti, mi hermano. Y podemos ver a lo largo de la historia cómo empezó a desvirtuarse la intención del sacrificio al Señor. El Señor no necesita que estén sacrificando animal, no lo necesitaba, lo necesitábamos nosotros. Nosotros necesitábamos entender que era necesario poder desprendernos para Dios de algo que realmente amábamos, que realmente necesitábamos. Y no es un Dios egoísta, porque a final de cuentas, mi hermano, Dios se desprendió de lo que más amaba, que es su Hijo Jesucristo, y se entregó por nosotros. Eso era básicamente, mi hermano. Más adelante también podemos ver otra cosa que se desvirtuó por acá, ¿no? Una de las tantas cosas que se desvirtuaba era que en las Pascuas había un tipo ritual. Era que estos hermanos pudieran agarrar un tipo de especies amargas y que las masticaran. La intención de esto, mi hermano, de este ritual, era precisamente que cuando masticaran estas especies que eran muy amargas, era para que recordaran que así de amargo fue el cautiverio. Y con el paso del tiempo, la gente empezó a ponerle un tipo de endulzante, un tipo de gravy, estas cosas. Entonces hacían los rituales, pero ya no había esencia a lo que hacían, ¿me explico? Ya no amargaba, ya era como que tienes que ponerte esto en la boca, y pues no, se lo ponían. Entonces Pablo entiende básicamente que el sacrificio ha sido muy desvirtuado. Y todavía en la actualidad, mi hermano, el sacrificio hacia Dios ha sido muy desvirtuado. Y la intención de Pablo en estos versículos es esta: los sacrificios deben de ser con entendimiento. Por eso es, adoren inteligentemente. Mi hermano, adorar sin entendimiento es lo mismo que no adorar. ¿Sí? Adorar sin entendimiento es lo mismo que no adorar. El punto aquí es, piénsalo bien, porque cualquiera de nosotros podemos decir, mi vida es un sacrificio vivo, mi vida es un sacrificio santo y mi vida es agradable a Dios. Cualquiera puede decirlo, pero ¿cómo podemos llegar realmente a esto? ¿De qué manera podemos identificar claramente y que podamos decir, ok, sí, yo realmente, a la luz de la Biblia, realmente mi vida es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Cómo podemos realmente, a la luz de la Biblia, comprobarlo? Bueno, la clave, mi hermano, está en Levítico 1. Aquí es donde yo creo que podemos encontrar la respuesta, porque aquí nos habla precisamente de los sacrificios, cómo se entregaban los sacrificios, qué se tenía que hacer con estos animalitos que se llevaban. Y bueno, para no hacerlo muy extenso, no vamos a leer esta porción, pero déjame decirte que básicamente era que esta persona llevaba su animalito, llevaba este animalito que había cuidado con tanto cariño, y realmente se iba a desprender de algo que realmente le dolía, y era para Dios, era para el servicio de Dios. Entonces lo que hacían los sacerdotes era que la persona ponía su mano sobre la frente del animalito, y lo que estaban haciendo básicamente es, bueno, mi vida está ahora ahí, es representación, ¿no? Mis pecados, todo lo que he hecho este año está aquí en este animalito. Entonces básicamente eso era poner la mano sobre este animalito. Pero ¿qué es lo que hacían los sacerdotes? Los sacerdotes agarraban algún objeto, alguna navajita, algo que fuera muy filoso, porque ellos tenían que cortarlo, ellos tenían que desollarlo, mi hermano, el animal. Básicamente literalmente tenían que quitarle la piel, tenían que sacar las entrañas, lavarlas, y por último, después de que cortaron y lavaron, poner estas entrañas y este animalito sobre el altar y quemarlo, mi hermano. Hermano, Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos, es súper filosa. Dice que penetra hasta la profundidad
divide, mi hermano, el alma, el espíritu, las coyunturas. Mi hermano, si tú realmente quieres presentar tu vida en un sacrificio vivo, agradable al Señor, si tú realmente quieres presentarte, tienes que dejarte exponer por la palabra de Dios. ¿Cómo puedes presentar tu vida en sacrificio si no estás dispuesto a pasar tiempo en la palabra de Dios, mi hermano? Es necesario que tu vida se exponga a la palabra de Dios y que tu vida puedas empezar por medio de la palabra a ser cortada, brother, que la palabra pueda hacer la función. Yo no sé si has visto cuando tú estás en una predicación cómo la persona que está a un lado tuyo de repente lo ves destrozadísimo, brother, lo ves llorando, lo ves en llanto, lo ves, mi hermano, simplemente la palabra de Dios es lo que está haciendo. La palabra de Dios está desollando el pecado, está quitando por completamente, lo está dejando desnudo delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Empieza a separar. El Espíritu Santo dice, bueno, esto sí me gusta, esto es del mundo, esto no me agrada tanto. Empieza a hacer una división completamente en la vida de esta persona. Y en ese momento, mi hermano, estamos siendo preparados, ¿sí?, para poder presentarnos delante de nuestro Señor. Ahora, nuevamente, después de cortar, después de desollar, después de dividir, se tenía que lavar las entrañas con agua. Y es otra función de la palabra de Dios. El poder lavar nuestro interior, la palabra de Dios se convierte como esta agua, mi hermano, que nos limpia, que nos santifica. Y entonces, una vez que ya eres cortado por la palabra y que es limpio, que eres santificado por la misma palabra, entonces sí, mi hermano, estás listo para poder arder como sacrificio vivo en el altar. ¿Estás de acuerdo? Ahora tú vas a decir, pues falta el fuego ahí. ¿No has escuchado que la presencia de Dios es fuego consumidor? Hermano, Pablo dice, ya basta de los sacrificios tan impensados, tan ilógicos que hemos estado haciendo. No se trata de sacrificar por sacrificar. Dios quiere tu vida que la presentes como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto solamente se llama o se logra a través de una preparación. Y para poder prepararnos, mi hermano, necesitamos pasar tiempo con la palabra. Y repito el ejemplo, regreso al ejemplo de hace rato. Yo no sé si te ha pasado que estás en una predicación y la persona que está a tu lado está tocadísimo, está en medio de un llanto, está tocadísimo completamente, está desnudo delante de Dios, y tú del otro lado dices, bueno, pues oye, sí está bien, o sea, la predicación estuvo buena, pero no es para tanto, ¿no? Digo, no sé si te ha pasado, pero puede pasar, ¿no? Y cuando vemos algo así y tú piensas que la predicación no estuvo probablemente tan buena, mi hermano, ¿cuál fue la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, la otra persona vino preparada. La otra persona realmente, digo, si no vino preparada, por lo menos viene con una conciencia de que necesita la palabra de Dios para poder presentarse delante del fuego consumidor que es el mismo Señor Jesucristo. Así que para tener una idea más concreta de cómo podemos ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, vamos a ver hoy 4 evidencias de que una persona tiene realmente o está entregando realmente un sacrificio vivo. Vamos a ver cuáles son los rasgos de una vida que constantemente, mi hermano, está siendo presentada en el altar. ¿Estamos? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermano, la primera evidencia es una vida en transformación. Una vida en transformación. Hermano, la transformación es el primer rasgo de una adoración inteligente. No hay tal cosa que una persona empiece a decir, es que yo soy un sacrificio vivo al Señor. Yo lo presento y que la persona no esté siendo transformada. Mi hermano, hay 2 etapas de la transformación, lo vimos, ¿no? La primera es renovar el entendimiento. Tiene esta parte un lugar en la mente. Mi hermano, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que cambiar completamente. La intención es que mi manera de pensar, mi hermano, cada día se parezca más a la de nuestro Señor.
Pablo tiene muy claro esto cuando dice que tenemos que tener la mente de Cristo, y esto se logra a través de las Escrituras solamente, ya lo vimos ahorita, solamente a través de las Escrituras. Mira, acompáñame a Efesios 4:17, la palabra del Señor dice: esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Transformación. Anteriormente, mi hermano, tu vida sin Cristo era tener una vida de acuerdo a la vanidad de este siglo. Sí, teníamos una mente entregada completamente a la vanidad de este siglo. Y dice Pablo, dice: no nada más te pido, sino que requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles, como tú andabas antes, ¿no? Que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero dice Pablo: más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Tenemos que tener la mente del Señor. Mi hermano, aquí, ¿a quién estamos permitiendo que moldee nuestra mente? Esa es la pregunta real que tenemos que hacernos hoy para reflexionar en este primer punto. ¿Quién te está moldeando la mente, brother? ¿Lo está haciendo todavía el mundo o ya lo está haciendo la palabra de Dios? Sí, el problema aquí, mi hermano, el problema con lo que pensamos, el problema es que todo lo que piensas afecta lo que haces. No sé si has visto eso, pero tu manera de pensar, tu manera de tus ideologías manejan tu comportamiento, afectan completamente tu comportamiento. Mi hermano, nuevamente, dejémonos que la palabra de Dios empiece a moldear mi mente. Es la primera evidencia de que una persona realmente está siendo constantemente un sacrificio vivo para el Señor. Entonces, la primera etapa es una renovación de entendimiento, una renovación en la mente. Y la segunda etapa, mi hermano, es un cambio de voluntad. Ya no se trata de lo que yo quiero. Ahora ya he entendido que Dios me hizo con un propósito y que ese propósito lo tengo que llevar a cabo. No se trata de lo que yo quiero, sino que se trata de agradar a Dios. Comenzar a llevar el propósito por el cual fui creado. Esta es la primera evidencia. La segunda evidencia la podemos encontrar en el versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mi hermano, la segunda evidencia de una vida en constante, que es constantemente expuesta al servicio del Señor, a la adoración al Señor, es una vida de humildad. Tenemos que tener una vida de humildad. Esta es la segunda evidencia, mi hermano. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces realmente que necesitas estar siendo transformado continuamente, mi hermano, cuando realmente reconoces que no eres perfecto, lo vimos en la parte 1 de el primer punto, pero cuando realmente lo reconoces, no cuando nada más como que me lo reconozco, no, cuando lo reconoces, que no eres perfecto, hermano, ¿cómo podemos tener entonces un más alto concepto de nosotros mismos si ya hemos entendido que no somos perfectos y que necesitamos una continua transformación? No se puede, simplemente no se puede. Mira lo que dice Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mi hermano, cuando hablamos de humildad, muchas veces decimos, bueno, es que la humildad, tenemos el enfoque de que es tener pocas posesiones, tener poco dinero. No, mi hermano, la humildad no tiene que ver con tus posesiones. El ejemplo más claro de la humildad y el concepto más claro de la humildad está aquí en Filipenses 2. Dice: antes bien, con humildad, estimándose cada uno a los demás como superiores al mismo. Mi hermano, si tú realmente dices que eres una persona humilde, es porque ya has aprendido a ver a los demás, a los que te rodean, como superiores a ti mismo. ¿Me entiendes? Tenemos que vernos así para poder realmente decir que tenemos humildad. Mi hermano, aquí la iglesia, probablemente cuando Pablo escribió Filipenses 2, la iglesia pudo haber dicho: no, pues yo así no le entro, ¿no?
Oye, esto de ser cristiano como que no me está gustando mucho, porque como que yo tengo que ver a todos los demás como superiores a mí mismo, no es algo que me guste. Y Pablo le dice, no es algo que le esté pidiendo por pedir, tampoco es esta humildad, tampoco no es algo que nadie haya hecho. Les voy a poner el ejemplo, y dice el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un ejemplo de humildad es Cristo, mi hermano, y tenemos que entender que Cristo lo hizo de esta manera, estimó a los demás como superiores a él mismo. Esta es la humildad, mi hermano, en acción, estimar a los demás como superiores. Esta es la humildad. Qué increíble descripción de la humildad, ¿no crees? Y bueno, yo quisiera que me acompañaras a Juan 13:3, porque ya te dije el concepto de la humildad, pero ahora quiero ver un ejemplo de la humildad en Cristo. Y eso está increíble, porque cuando lo leí otra vez me llegó bastante. Y es que Juan 13, del versículo 3 y el versículo 4, pues bueno, básicamente nos habla de la porción donde nuestro Señor Jesucristo tiene este servicio de lavarle los pies a sus discípulos, y todos, wow, está increíble. Pero me llama mucho la atención la manera en que Juan lo describe en el versículo 3. Todo lo antecedente, el antecedente que pone para poder hablar de la humildad de Jesús. Mira lo que dice el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. O sea, Juan está diciendo, sabiendo Jesús, claro que Jesús sabía, tenía el conocimiento, es Dios, es omnisciente, pero sabiendo Jesús que tenía todo el poder en sus manos, todas las cosas, las visibles, las invisibles, lo que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra, todas las cosas, el Padre las puso en las manos de Jesús, y Jesús sabía. Y Jesús, sabiendo esto, y también sabía, sí, dice, sabiendo estas cosas se les habían dado en sus manos, y también sabía que había salido de Dios, y también sabía que iba a ir para Dios. Aún, mi hermano, aún a pesar de todo esto, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y sirvió a sus discípulos. Mi hermano, esto es humildad. Porque cualquier persona que podamos ver en este mundo, no sé, Elon Musk, el multimillonario de Twitter, el que compró Twitter, que ahora creo que se llama X, el de SpaceX, este personaje, no sé, cualquier otra persona en este mundo que tú quisieras verlo como un multimillonario, mi hermano, ninguno de ellos ha tenido ni el poder que Jesús tiene, ni todo lo que el Señor tiene en su mano dado por el Padre. Nadie, mi hermano. Y probablemente ellos puedan tener un grado de no ver a los demás como superiores. Así que es un ejemplo muy claro, mi hermano. ¿Cómo yo puedo demostrar una humildad? Pues bueno, no puedo sentirme superior a nadie, mi hermano. ¿Y cómo me voy a poder sentir superior a alguien si en la primera parte, la primera evidencia es entender que necesito ser transformado constantemente? No soy perfecto. Y como no soy perfecto, encaja perfectamente la segunda parte, la segunda evidencia. Tengo que ser una persona humilde. Y la tercera también encaja esto, mi hermano. Versículo 4 y 5 dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mi hermano, la tercera evidencia de una persona que realmente está presentando su vida en sacrificio vivo es una vida en unidad. Mi hermano, hay diversidad de dones. En las iglesias hay diversidad de ministerios, hay diversidad de todo lo que tú quieras, mi hermano, y es bueno, pero el punto acá es unidad. En este tiempo estamos tan acostumbrados en esta velocidad de esta vida, brother. Estamos tan acostumbrados a que todo es personalizable. Tú vas al Starbucks y por 100 pesos que te venden el café te ponen el nombre con un marcador en tu café, ¿no? Tu iPhone incluso, ¿no? Tu iPhone lo tienes con tu nombre, lo tienes con tu avatar. Brother, el chiste de hoy en día es que tú puedas expresar tu propia identidad, expresar lo que te hace diferente a los demás. Y está de moda y está bien.
Pero el punto que es que cuando hablamos de la fe en Cristo, cuando hablamos de una fe cristiana, a veces hemos escuchado que la fe es personal y no es cierto. La salvación es personal, la salvación es individual, pero la fe es en unidad. Y lo siento, mi hermano, pero así se diseñó. Dios diseñó la fe para vivirla en unidad. ¿Ok? La Biblia habla de una fe colectiva, nunca habla de una fe individual, habla de una fe colectiva. Incluso cuando Jesús se sienta con los discípulos, les dice: ustedes cuando oren, digan Padre nuestro. O sea, es un Padre de nosotros. Tenemos que tener una unidad. Sí, somos diferentes, sí, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes ministerios, tenemos diferentes roles, claro que sí, pero tenemos que aprender a tener unidad. Eso es importante. Mi hermano, este aspecto de la fe, que la fe es colectiva, es algo que forma parte de la voluntad de Dios. No es si quieres, es algo que forma parte de la voluntad de Dios. Así que llevamos 3 puntos acá. Voy a poder ser transformado en mi mente y en mi voluntad, ¿sí? O sea, cuando yo me presente en sacrificio, voy a poder ser transformado en mi mente y mi voluntad. Eso me va a llevar, mi hermano, a entender que no soy perfecto, porque tengo que estar siendo transformado constantemente, lo cual me lleva a una humildad. Pero por otro lado, esta humildad también y este entendimiento de que no soy perfecto me lleva a este tercer punto que estamos viendo aquí. Me lleva a reconocer que yo necesito a mis hermanos, brother. Brother, yo te necesito a ti que estás escuchando. Eres parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos comunión unos con otros. Cuando vayas a la iglesia, voltea a tu alrededor, mi hermano, y mira a los hermanos sentados por todos lados. Sí, diferentes personalidades, diferentes hermanos, incluso diferentes gustos, diferentes equipos de fútbol, diferentes ideologías políticas. Todos somos diferentes, pero Cristo nos llamó a estar en comunión. Y ¿sabes qué? Cuando vayas a la iglesia y voltees a ver a los hermanos, voltea y míralos con agrado, con amor, mi hermano. ¿Por qué? Porque los necesitas. Los necesitamos para adorar juntos al Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos, escúchalo, brother, solícitos en guardar la unidad. O sea, no es que la guarden, no, solícito, brother. Siempre tenemos que estar cuidando, cerrando filas para mantener la unidad. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mi hermano, necesitamos vivir la vida cristiana en comunidad, ¿ok? Mi hermano, quítate de la mente esa frase de que yo voy a la iglesia, lo que voy y me salgo. O sea, salgo, no saludo a nadie, bro. Eso no existe en un cristiano que ha sido transformado. Eso no es un pensamiento bíblico. Esto es un pensamiento de una persona que realmente está adorando a Dios. No encaja ahí. Así que quitémonos ese chip y empieza a poner el chip en tu mente de que necesito a mis hermanos para poder adorar a Dios. Cuarta evidencia de una vida que constantemente está siendo presentada en sacrificio vivo. La cuarta es precisamente el del versículo 6 al versículo 8. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pues úsese conforme a la medida de la fe, ¿verdad? Si es el de servicio, pues sirva. El que enseña, pues que enseñe. El que exhorta, pues en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Mi hermano, de repente en las iglesias hay crisis existenciales, cósmicas entre los cristianos. O sea,
porque empiezan a pensar, es que yo no sé cuál es mi función dentro de la iglesia, yo no sé cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo, y andan todos deprimidos, andan tristes, andan agüitados, cabizbajos, porque no logran ver cómo Dios puede utilizarlos dentro del cuerpo. Pero, brother, si este es tu caso, es posible que se deba a dos cosas, ¿ok? La primera es, pues porque realmente eres una persona que ha nacido de nuevo, o sea, eres muy reciente en el cristianismo para términos religiosos o cristianos, eres un bebé espiritual todavía, y pues hoy no es tiempo de servir, ahorita este es un tiempo donde te tienes que alimentar, que la iglesia tiene que estar preocupada por estarte alimentando, preocupada para que tú crezcas, y vas a experimentar estos pasos, mi hermano, poco a poco, ¿sí? Vas a experimentar estos pasos, vas a renovar tu mente, vas a tener humildad, vas a experimentar la unidad, y eventualmente después de estos 3 pasos vas a poder identificar tu función. ¿Estás de acuerdo? Así que lo primerito puede ser que sea porque eres una persona que realmente va naciendo, o sea, es válido. La segunda ya no, porque la segunda es, mi hermano, si ya tienes 3 años en la iglesia y no estás sirviendo, no estás en función, hay un problema grave. ¿Estás de acuerdo? Porque quiere decir que entonces uno de estos 3 pasos que ya vimos, ¿sí? Estos últimos 3 pasos, la renovación de nuestra mente, estar en una vida de humildad o estar en una vida de unidad, probablemente algo esté truncado y no te esté dejando poder identificar tu servicio, tu funcionalidad dentro del cuerpo. Aguas con esto, porque sí tenemos que regresar, mi hermano, desde el principio. ¿Desde dónde? Pues desde entregarle tu vida al Señor. Porque si ya pasaron 3 años y todavía no buscamos o entendemos cuál es mi función, aguas con esto. Ahora, yo no sé si lo viste, la manera en la que Pablo lo escribe, pero es tan evidente, mi hermano, que todos los cristianos tenemos que tener una función dentro de la iglesia. O sea, es evidente, es lógico que toda la gente que va dentro de una iglesia tiene que desempeñar una función. Y Pablo lo dice tan evidente que lo dice hasta con un grado, no sé, de ñoñez, por así decirlo, para que lo entendamos muy claro, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y dice Pablo, pues si tienes don de profecía, pues profetice, ¿no? Si es de servicio, pues sirve. Si lo tuyo es enseñar, pues enseña. Si exhortas, pues exhorta. O sea, Pablo lo está diciendo muy, muy evidente y muy raro, pero así de sencillo. O sea, mi hermano, o hermana, si lo tuyo es hacer las tortillitas de harina para el servicio, pues hazla, hermano, y nosotros somos encantados de estar comiendo tortillas de harina. Pero todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes talentos dados por Dios, diferentes capacidades dadas por Dios a cada uno de nosotros. El chiste acá es úsalos al servicio de Dios. ¿Me entiendes? Cuando experimentas unidad en el cuerpo, que es el paso anterior que vimos, cuando tú vas experimentando esta unidad en el cuerpo, mi hermano, poco a poco vas a ir notando y va a ser muy evidente de qué lado tú empiezas a distinguirte. A lo mejor te empieza a gustar la música, a lo mejor eres bueno como mujer, a lo mejor eres bueno enseñando, pero se logra cuando empiezas a tener una relación con el cuerpo de Cristo, es decir, una vida en unidad. Por eso, mi hermano, es importantísimo que la vida de servicio vaya después de las primeras 3. Una vida en transformación continuamente, ¿sí? Una vida en humildad y una vida en unidad. Hasta ahí es cuando podemos identificar cuál es nuestra función dentro del cuerpo. Mi hermano, tu funcionalidad depende de que tu don, ese don que Dios te dio a ti, se note. Así que ponlo en práctica, mi hermano, ponlo a chambear. Dios quiere usarte. Créeme que Dios quiere usarte y quiere usarte más de lo que tú te imaginas. Cuando una persona realmente ha recibido a Cristo, es evidente. Cuando una persona ha recibido la gracia de Cristo, es evidente. Un pastor decía esta frase: gracia que no transforma tu vida es una gracia no recibida. Así que, por lo pronto, te puedo decir que cada uno de nosotros va a reflejar estas características de manera muy diferentes, pero el punto del día de hoy es que tenemos que entender que hay que reflejarlas cualquiera
cualquiera de esas cuatro o las cuatro, en amor. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.